Hoy vamos a platicar de lo que es el trauma. Seguramente hemos escuchado esta palabra muchas veces. Es decir, en una broma, en un chiste que te digan, es que estás traumadita o estás traumadito, ¿no? O que a lo mejor la misma persona lo diga y diga, es que estoy traumadita o estoy traumada con eso. Es un trauma. Es común escuchar esta palabra. Sin embargo, aquí en lo que vamos a platicar es realmente qué significa esta palabra en la psicología de una persona. Y también nos vamos a preguntar, ¿todas las personas tenemos traumas? La respuesta va a ser sí. Entonces vamos a empezar por definir qué es el trauma. El trauma viene siendo un evento, una situación, un estímulo que es impactante para la persona en su percepción, que la persona lo recibe de una forma agresiva e intensa y entonces no alcanza a gestionarlo de forma consciente. ¿Qué queremos decir que no alcanza a gestionarlo de forma consciente? Que es demasiado el estímulo, es demasiado agresivo, que eso se va directamente al inconsciente. Eso que es demasiado impactante y agresivo deja huella en la psique de la persona. Se guarda, no se va a ningún lado, esa información se guarda, se encripta y después de ahí se genera un mecanismo de defensa. Mecanismos primarios de defensa que después la persona va a tener automáticamente esos mecanismos de defensa cuando tenga enfrente una situación que el inconsciente diga se le parece. Entonces manda esa alerta, se le parece a eso que fue doloroso, impactante, muy difícil de asimilar y empieza a mandar un mecanismo de defensa primario que ya se asoció, que ya se guardó en ese entonces. Y entonces se da esa respuesta ante ese evento que es igual para el inconsciente y de ahí vienen todos esos mecanismos de defensa. Por lo tanto, todos tenemos traumas, sí. ¿Dónde están esos traumas? Porque a lo mejor y lo que más escuchamos es que las personas dicen, pero yo estoy bien, ¿no? Normal, yo me siento bien. Yo vivo mi vida cotidiana común y corriente. Pero ¿cuándo nos damos cuenta de estos traumas? ¿Cuándo aparecen? Pues aparecen en nuestra vida cotidiana, en aquellas cosas o circunstancias que son desafiantes o difíciles para la persona y que los lleva a tocar puntos donde no se habían dado cuenta que tenían que esforzarse de cierta forma. Hay algo que se les llama gatillos. Gatillos quiere decir que es el estímulo que activa la información del trauma, del mecanismo primario, del mecanismo secundario y eso sale y surge al consciente como ya un efecto. Entonces aquí lo interesante de que platiquemos esto es entender que el trauma no es visible en el consciente. El trauma no es tan sencillo que la persona se dé cuenta que tiene un trauma a menos que sea muy, muy fuerte. Puede el trauma estar encriptado, encapsulado, congelado y de ahí surgir muchos mecanismos de defensa, formas de relacionarnos, un carácter, una personalidad, sí. Y entonces, por eso es tan importante que aprendamos a ver la importancia de estos conceptos y no solamente estar como jugando con ellos, ¿no? Entonces, saber que en la parte psicológica el proceso de acompañamiento psicológico es justamente para poder ir accediendo a esas informaciones que se causaron en un trauma, que se han guardado, que inclusive tienen muchísimos mecanismos corazas y que lleva todo un proceso poder acceder. ¿Por qué necesitamos acceder a esa información que está en el inconsciente? Esta es una gran pregunta, porque cualquiera diría, pero ahí que se quede, ¿no? Ahí está bien, yo no quiero volver a experimentar eso. Entonces vamos a responder, ¿por qué es tan importante? Porque si no se trabaja con eso, que son contenidos guardados, reprimidos, en algún punto se van a manifestar en el consciente como un síntoma, ¿sí? Van a empezar como un síntoma, van a seguir como ciertas características de la personalidad y van a seguir como una estructura de la personalidad